con las lectoras. Pues charlando con las lectoras en espera de que ya tengamos la cortinilla de Mi Libro MX, ya es justo y necesario. Pues le damos la bienvenida a la escritora y lectora Esther Gracida. ¿Cómo estás, Esther? Hola, muy buenas noches, estoy muy bien, ya preparada. ¿Qué tal de vacaciones? Pues no tuve, pero aproveché a trabajar mucho, lo bueno. Pues desde marzo no te vemos, Esther. Sí, desde marzo. Y de hecho estuve muy presente. Sí, tuve vacaciones, tuvimos vacaciones de Confieso que he leído, el tiempo que nos tuvimos con las cápsulas de Mi Libro MX. Eso sí, y también todo el tiempo estaba presente con qué voy a contar, porque teníamos una lista de los, somos muy organizadas, y teníamos una lista de yo voy a hablar de esta vez, y yo de esta vez. Entonces, con este tiempo que hemos tenido, ha cambiado un poco los libros que vamos a hablar. Perfecto, pues te escuchamos con mucho gusto, Esther, adelante. Pues bueno, el libro del que voy a hablar el día de hoy se llama El Señor de las Moscas, que fue escrito por William Golding. El Señor de las Moscas se publica en 1954. William Golding nace en Inglaterra en 1911, lo que significa que le toca participar activamente en lo que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él está en la Marina Real, está en algunos eventos importantes ahí de la Segunda Guerra Mundial, y todas sus vivencias que tuvo lo llevan a escribir este libro, El Señor de las Moscas. Ahorita vamos a ver qué influencia tuvo, porque es un libro que tiene diferentes lecturas. Entonces, es un libro que me gusta mucho, se me hace muy interesante por cómo, según la forma en la que la estás leyendo, es lo que puedes entender de él. Entonces, este libro trata, al inicio, es una evacuación. Hay una guerra en curso y están evacuando a la gente. Los personajes de este libro son unos muchachos, bueno, entre niños chiquitos y ya niños que ya están en la adolescencia, que están pasando la adolescencia, que son de una escuela. Entonces, ellos los llevan en un avión. Este avión se estrella cerca de una isla desierta en el Océano Pacífico. Entonces se dan cuenta ya cuando empiezan a reunirse que ya no hay adultos en el grupo, solo quedan ellos, solo quedan los niños y los muchachos grandes, y empiezan a organizarse. Hay un personaje que se llama Ralph, que es el que empieza a movilizar todos y es a quien decide que va a ser el líder. Entonces empiezan a crear como su grupo más o menos democrático, de vamos a hacer esto y nos vamos a organizar de esta manera y vamos a tomar las decisiones de esta forma, y que para que podamos todos hablar y entendernos, agarran una caracola de mar. Entonces la persona que tiene la caracola de mar es la persona que va a tener la palabra en ese momento cuando se reúnen. Al principio hay un grupo que no está muy de acuerdo con ellos, hay el grupo de la escuela, que es el coro de niños, que están liderados por Jack, aunque no están muy de acuerdo con que Ralph sea el líder. Entonces, Jack, que es el líder del coro, dice, bueno, entonces nosotros vamos a ser el grupo de los cazadores, y nosotros vamos a ser los que consigamos la comida que viene de animales vivos. Y vamos a ver cómo al transcurso del libro van cambiando los niños, porque recordando que se encuentran solos y se encuentran en una situación de supervivencia, van a tener que hacer al lado ciertas cosas que los une a su humanidad. Entonces, el grupo del coro, al principio se están muy preocupados cuando encuentran un animal a quien atacar, como que su humanidad sienten miedo de matar al animal, que es algo muy normal, más siendo estos muchachos, que están dejando la niñez, enfrentarse a tener que matar a un ser vivo para alimentarse, y ¿qué hacemos? Tenemos que comer, tampoco es una situación de supervivencia. Entonces, como al matar el primer animal, te das cuenta que hay algo en ellos que hace como cambia, rota algo dentro de ellos, y cómo empiezan a comportarse muy diferente. También empiezan a vestirse diferentes al otro grupo. Ralph y su amigo Piggy son los que están cuidando los otros y organizándose, y vamos a hacer las
las casas para resguardarnos, y vamos a tener un fuego, este fuego siempre, como que la ley, este fuego tiene que estar siempre con un humo por si alguien pasa, nos pueda ver, nos pueda recoger. Este libro, esta edición que yo tengo, ahorita continúo con lo que es la historia porque se me hace interesante hablar de ciertas cosas que vienen en el libro. Entonces, esta edición es de Penguin Classics, está en inglés, se me hizo muy buena, tengo muchas anotaciones extras, hay una introducción que es de Stephen King y el foreword de Louis Lowry. Stephen King, que sabemos por Mariana muy bien quién es Stephen King porque es un escritor que le gusta mucho. Entonces, él cuenta cómo él conoce este libro cuando también es un muchacho. Y cuando la forma que él tenía de conseguir libros en donde se encontraba, muchos años, décadas, fue por medio de una biblioteca, ambulante que llegaba como en un carrito, que aquí nosotros lo hemos visto en las ferias del libro. No es la ISC la que lo tiene, que es una biblioteca que es un camioncito que va recorriendo diferentes ciudades de Sonora. Está muy padre. Entonces, como Stephen King, la manera que tuvo de conseguir ciertos libros, y algo que a él le llamaba la atención a esa edad es que él quería leer libros sobre chavos de su edad que se sintieran reales, porque si leemos la literatura de cierta época, y aún la literatura actual de repente cae en eso, de que ponen a los niños o a los muchachos que pasan a la adolescencia, los ponen como una idealización de lo que son, los ponen como seres muy perfectos y querubines. O sea, no digo que no lo son, pero me refiero a cómo la idealización de presentarlos muy perfectos. Entonces Stephen King y algunos de sus amigos tenían esta inquietud de quiero leer un libro de muchachos de mi edad que se comporten como nos comportamos nosotros y mis amigos, yo y mis amigos. Y se acerca la señora y le dice, ¿tiene un libro? ¿Tiene algún libro que trate sobre muchachos de mi edad que se comporten como nos comportamos nosotros? Y le dice la señora, sí, sí. Y se aleja del estante que vendría siendo Young Adult o de adolescentes, que sería más para Stephen de esa época, y se va al de adultos. Y le da el Señor de las Moscas y le dice, lee este libro, como que ese es el libro que quieres leer, pero no lo conseguiste de mí. Así como, este libro yo no te lo di, tú te lo encontraste. Y dice que sí le cambió mucho la percepción pues de lo que son la imagen de los niños o los muchachos muy jóvenes dentro de la literatura. Y a mí cuando leí esta introducción me quedé, sí, entonces como, órale, que igual es algo que ya está cambiando en la actualidad, siento yo, con series como son Stranger Things y otras que ya tienen a sus personajes preadolescentes y adolescentes, cómo está cambiando a mostrarlos más como una persona real con sus perfecciones, con sus imperfecciones, o cómo siendo un preadolescente el buscar la identidad y todos esos cambios que tenemos en esa época. Entonces, en El Señor de las Moscas pasa eso también. No todo va a ser perfecto en El Señor de las Moscas, están pasando muchas cosas, son personajes con personalidades tan diferentes. Y algo de lo que les decía al principio, de cómo tiene diferentes lecturas, es que este libro me ha tocado muchachos del club de lectura, yo soy moderadora del club de lectura de adolescentes, que lo leen y dicen, me encantó porque la historia y todo lo que sucede y la aventura y no me imaginé que iba a pasar tal cosa porque pasan cosas muy fuertes. Entonces, cuando yo lo leí, dije, bueno, a ellos les está gustando, lo voy a leer, y estaba viendo que este es como es un libro clásico, dije, me voy a dar la oportunidad. También William Golding, en 1983, le otorgan el Nobel de Literatura, que es el escritor de este libro. Y lo leí y me conseguí esta copia, porque me gusta mucho que tuvieran las anotaciones, pues son como pedacito de historia, y todo eso lo que tengo aquí son las anotaciones que pusieron los de la edición. Y yo lo leía y decía, wow, como adulto o ya como, no sé, haber estudiado ciertas cosas en la escuela, los que ya lleguen a la preparatoria,
igual un adolescente lo puede captar, pues un adolescente que sepa el tema, de poder posicionar a los personajes con cierta temática y cómo va influenciado con la historia. Entonces, Ralph, el líder, yo me acuerdo que lo leía y todo lo que Ralph hace para organizarlos y lo de la concha y vamos a dividirnos en actividades y todos trabajando en equipo, yo lo veía como él era la democracia, Ralph. Piggy era la razón, Piggy, el amigo de Ralph, que era el que siempre estaba ahí aconsejándolo, diciendo, no, es que esto y lo otro, era la razón para mí, estoy diciendo la lectura que yo tuve. Y Simon, que es otro de los personajes, era la humanidad. Entonces, cuando vas descubriendo la historia y les llega a suceder algo a estos personajes, a Ralph, a Piggy y a Simon, digamos, los llegan a atacar o llegan a destruir algo que les pertenece a ellos, es un ataque a ese símbolo. Si algo le sucede a la concha o si hay algo contra Ralph, en ese momento hay un ataque hacia la democracia de ese grupo. Si a Piggy lo lastiman o rompen algo que le pertenece a Piggy, eso se ocasionó por un momento de falta de razón del grupo. Y si a Simon le sucede algo, va a ser como Grecia, si me estás escuchando, en Harry Potter, cuando Voldemort hace los Horcruxes, como la pérdida de humanidad que tiene. Entonces, como si algo le sucede a Simon, es que se está dañando la humanidad de ese grupo. Sobre todo si lo que está pasando lo ocasiona el grupo de los cazadores, eso también es muy importante, porque los cazadores también es como un retorno a los instintos salvajes de la humanidad. Y lo podemos ver desde ese momento en el que tienen que decidir si matar al animalito para sobrevivir y comer y que todos puedan tener energías para seguir sobreviviendo. Y son de los tipos de lectura que puede tener este libro. Me imagino que puede tener muchísimas lecturas más, porque sé que es un libro que, al menos aquí te lo explican en las anotaciones, es un libro que que en algunas escuelas, algunos colegios, universidades, lo llegan a analizar y lo llegan a analizar a nivel político, a nivel económico, al nivel humanidades. Entonces, los que tengan la oportunidad de conseguirse esta edición, yo he visto 2 ediciones de la misma, del Penguin Classic, es que es esta imagen, que es sobre todo de color azul. Hay otro más chiquito, que es la misma historia, no, el chiquito de la Penguin Classic y este grande, hasta donde sé, es la misma historia, no están perdiendo el contenido. Pero este es el que trae muchas anotaciones muy interesantes. Tiene un apartado que ya se mete a la psicología, como si si tú te interesa la psicología, quieres saber más sobre el tema, y ya te van poniendo en ficción, en películas, en literatura, que es algo que en realidad llegó un momento en el que debo aceptar que tuve que parar de leerlo porque sí me estaba afectando. Leí, si se acuerdan quienes nos siguen aquí, confieso que leí en las cápsulas mi libro MX que leí, pero que hablé sobre ensayos sobre la ceguera. Leí El Señor de las Moscas y luego leí las combiné, pues leí una encima del otro y llegó un momento en el que sí te abruma. Siento que sí necesitas cierto estómago para poder leer El Señor de las Moscas. Entonces, y yo lo comparo mucho con el ensayo de la ceguera porque el ensayo sobre la ceguera que tiene que ver sobre la ceguera moral, cómo la pérdida de la ceguera física está ligada a la ceguera moral de la humanidad. Aquí también cómo todos estos cambios que van a pasar estos muchachos dentro de esta isla desierta y de ser todos a trabajar en equipo a convertirse de repente muchas situaciones ahí muy difíciles, que igual para mí yo lo aconsejaría, esta lectura para jóvenes adultos, pero yo sé, y Penguin Classic lo tiene para mayores de 13, como que lectura recomendada para mayores de 13. Yo sé que los adolescentes de este momento no son los adolescentes que éramos se me voy a cenar así como que en mi época, pero es la verdad.
cuando yo tenía 12, 13 años, éramos muy diferentes a los muchachos de 12 y 13 de la actualidad. Siento que ellos han tenido un acceso a un contenido muy fuerte por todos los avances de la tecnología, y creo que han visto cosas muy intensas en Netflix. No me estoy quejando, no es una crítica, porque yo sé que igual como ellos han tenido la oportunidad de tener este acceso a este tipo de contenido a una edad más joven a la que nos tocó a los de mi generación, siento que parte de estos adolescentes, sobre todo escuchando a los adolescentes del club de lectura, me doy cuenta que tienen un criterio muy, esta madurez lectora, le llamamos, este tipo de madurez, pueden leer esta literatura como lo que es, como una ficción, y disfrutarlo. Entonces, no, lo que está diciendo ahorita no era como una crítica al contenido, más bien era el cómo ha cambiado la objetividad, sería el criterio de los adolescentes a los de mi generación. Entonces, yo creo que ya puedo recomendarlo sí a adolescentes. E igual Penguin Classic ya lo pone como adolescentes, como en el caso de Stephen King. Él cuando pidió el libro estaba en la sección de adultos, y ya como en los tiempos ha terminado y ha caído ya a lo que es young adult. También, ¿qué les puedo decir de esta edición? Está en inglés y la pueden conseguir en librerías Gandhi. Tiene una expresión muy pensativa, señor Juan Manuel. ¿Qué sucede? Me estás poniendo a pensar, sigue. Ah, ok. No, o sea, lo que ha cambiado, pienso yo, es la percepción, ¿sí? La percepción, o sea, cómo perciben las cosas. Efectivamente, esta generación que está ahorita de 12, 13, 15 años, 20 incluso todavía, ¿no? De ahí para abajo, tiene una percepción distinta porque nacieron en un mundo distinto, ¿sí? O sea, si antes los cambios eran primero cada 1000 años, luego cada 500, cada 100, cada 50, en el siglo XX los cambios eran cada 30, cada 50 años. Ahora los cambios son, pues, de un día para otro prácticamente, en muchas cosas. Entonces, la percepción cambia, ¿sí? A veces el joven está con la computadora y tarda 3 segundos en cargarse lo que quiere, dice, qué lento está esto, qué despacio anda, ¿sí? O sea, la percepción del tiempo, del espacio, del mundo y de la vida es otra. Síguele. Y también lo que dice, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, era que decían, el contenido o el conocimiento se actualiza cada 5 años. Eso era cuando yo estaba en la universidad. Ahora y quedan luego, 5 minutos. Luego se redujo a 2 años, porque nosotros nos decían eso, porque decían el tiempo en el que ustedes tienen que continuar actualizándose, porque cuando ustedes se gradúan de la universidad, lo que aprendieron cuando entraron a la universidad puede que en este momento ya cambió, ya evolucionó, ya se tornó en algo más. Entonces nos decían mucho, tienen que actualizarse, como que no se queden nada más con eso, porque al momento que se graduaron ya las reglas del juego se modificaron algo. Entonces, ahorita ya con estos beneficios que tenemos de la tecnología, sí es cierto, de 5 se cortó a 2 años y ya va bajando más la rapidez de la actualización de la información. Y lo padre, bueno, perdón por usar palabra padre, tengo que cambiar. Lo interesante de este tema es que también gracias a la tecnología podemos ¿cómo se dice?, actualizarnos de una manera más fácil por los tipos de plataforma y encontrar estas joyitas, porque siento que también estos libros, la tecnología, al menos en mi caso, a mí me abrió a muchos libros que quién sabe cuándo hubieran llegado a Hermosillo. Entonces, sí, la tecnología bien usada sirve muchísimo. Sin duda, es una herramienta que, como toda herramienta, depende del uso que la des. Oye, Esther, entonces, ¿esta novela es una novela de símbolos? ¿Es una novela simbólica? Porque ahorita lo que decía es que si atacan a Simon, sé que están atacando acá, si atacan allá, ¿son símbolos entonces? ¿O es tu lectura? Es mi lectura, porque tiene diferentes lecturas el libro. Y creo que también tiene que ver la edad que tienes cuando lo estás leyendo, la manera en la que lo percibes.
Entonces, por eso decía, mi lectura era que este personaje era y muy posiblemente alguien en Oxford o un estudioso en una universidad Ivy han de tener otras profundidades y otros análisis muy interesantes de cuál sería la lectura. Sí, hasta los hechos históricos cada cierto tiempo cambian. Por ejemplo, a ver, voy a hacer un movimiento aquí. Miren, aquí tenemos este cuadro que es un motivo de la Revolución Francesa, ¿no? Ahí está la República, ¿no? Y ese niño, y el niño republicano, ¿no? Bueno, en el siglo XIX se escribió la historia, se analizó históricamente la Revolución Francesa, que acababa de tener 20 años, 30 años, 50 años. Y se escribió a principios del siglo XX, cuando se escribe la historia de la Revolución Francesa, es otra cosa. El hecho es el mismo. ¿Qué cambió? La percepción de los historiadores. Y a finales del siglo XX, la Revolución Francesa es vista con otros ojos. Y ahorita seguramente si alguien se pone a estudiar la Revolución Francesa, va a ser otra cosa. La percepción definitivamente cambia. Y otra pregunta, bueno, ahorita a veces es simbólica. Ahora, todos los libros simbólicos bien elaborados tienen una historia, vamos a llamarle literal. Hay una historia literal que uno puede hacer una lectura literal, ¿no? Literal, pero si es simbólica, pues también le puede hacer simbólica. Aquí hay una historia literal, así novelesca. Sí, yo siento que sí, por lo mismo que les decía ahorita de los muchachos que han hablado en el club de lectura de él. Cuando hablan de él, hablan de las aventuras que pasan los muchachos. Puede que llegue un muchacho que, sí, porque son muy inteligentes, que llegue y diga, la democracia fue atacada. Pero cuando hablaron de ellos y ellos porque, ¿cómo podría decirlo? Los muchachos que han hablado de este libro en el club son muchachos que tienen la edad de los personajes del libro. Entonces, cuando hablan de él, es como las aventuras que pasaron y cómo pudo pasar eso, cómo alguien de mi edad, yo nunca había podido hacer eso, o que decían, yo nunca hubiera sobrevivido a eso, que nunca había podido hacer. Entonces, ellos, como si lo puedes leer, no, la literatura para mí es algo que debes de disfrutar, o sea, no estar siempre en el chip para empezar de analizar. Exactamente. Quiero decir eso, como que tú disfrutas la literatura. Entonces, en mi caso, pero porque así funciono, es que me puse en este modo, pero también tú como adulto, no necesariamente un muchacho, puedes decir, ok, yo sé que estos personajes significan esto, pero en este momento no quiero estar pensando en esos temas, como que yo solo quiero disfrutar la aventura que están pasando estos muchachos en esta isla desierta y el ver cómo sobreviven. Entonces, a eso se refería con una lectura más literal. Sí, así exactamente, o sea, una historia lineal, literal, ahí está y se puede disfrutar, ¿no? Ahora, es muy bonito meterte en el libro, formar parte prácticamente del libro y agarras otra percepción de las cosas. Y por último, por mi parte, Esther, ¿por qué se llama El Señor de las Moscas? ¿Usted sabe por qué se llama El Señor de las Moscas? ¿Por qué? ¿Usted sabe? Creo que usted sí sabe. Claro que sí, pero se lo digo con mucho gusto. El Señor de las Moscas es uno de los nombres que tiene Belzebub, se llama, que es dentro de la literatura de escritos sagrados, es uno de los nombres que recibe lo que vendría siendo la figura de Satán. Entonces... Belzebub, Luzbel. Ajá. Entonces... No, ya paremos. No. Entonces, y yo pensé que, no sé, como, igual, así es como pienso yo, ¿qué tiene que ver El Señor de las Moscas? Pero ya llega un punto en el que el personaje, que para mí era el personaje de la humanidad, se encuentra con un objeto que es dejado por los cazadores. Los cazadores en uno de sus momentos de salvajismo, porque una cosa es cazar al animal solo para poder alimentarte, como que el sacrificio del animal hay que respetarlo y fue para que nosotros pudiéramos seguir vivos. Pero hubo un momento en esta como ataque que tuvieron el grupo de cazadores que se volvió, como que en palabras colegiales se les botó el chango. Entonces encajaron una parte del animal y lo dejaron en un claro
de ahí de la isla y se fueron bailando. O sea, como que hay muchas cosas ahí. Y ese personaje, Simon, se lo encuentra. Pero ya para ese momento, Simon, hay que entender muy bien que son muchachos jóvenes que fueron abandonados a su suerte y no a propósito, fue una calamidad. Y están sobreviviendo y están pasando por tormentas y están pasando por situaciones muy difíciles en la isla desierta, porque al fin y al cabo son muchachos que tuvieron que aprender de un día para otro, o más bien de un segundo a otro, cómo valerse por sí mismos, ellos y cuidar a los niños chiquitos. Entonces, cómo mentalmente esto empieza a afectar a varios de los que se encuentran ahí. No todos tienen la misma fortaleza mental. Entonces, a Simon, por muchas cosas que ve, por muchas cosas pues pasa, por las calamidades, empieza a sufrir un poco, no sé si llamarle alucinaciones. Entonces, llega un momento en el que él se encuentra, un momento muy bajo para él en su salud mental, en el que él se encuentra con este objeto, con este animal clavado que dejan los cazadores. Y empieza a alucinar, de que le está hablando, y ahí es cuando entra, y está muy fuerte lo que le dice, porque está muy fuerte. Entonces, como a él creo que en su, ¿cómo se dice?, alucinación, ese objeto se nombra a sí mismo como el Señor de las Moscas. Entonces, hay un declive hay humano increíble. Le digo, está muy, a veces me pregunto cómo tú, porque llegó un momento, debo admitir, que este libro me perturbó tanto que no lo solté, no porque, oh, qué libro tan, me encanta, sino porque estaba tan preocupado por ellos que no podía soltar el libro hasta saber como qué les pasó, como no voy a soltar este libro porque estos niños se quedaron ahí encerrados en esa isla, tengo que terminar a ver qué está pasando con ellos. Entonces, mi motor para terminarlo fue eso, la verdad. Entonces, por eso es que se llama El Señor de las Moscas. Muy bien. Hasta donde yo entiendo. Pues muchísimas gracias. Oye, Esther, y no deja de ser muy tierno que se entren en crisis porque van a comer un animal. Cuando ha habido historias, incluso algunas reales, en las que se han comido unos a otros. Ay, no. Para poder sobrevivir. Esto no deja de ser tierno que entren en crisis porque van a comer un animal. Que además es un respeto hacia la naturaleza. Muchísimas gracias, Esther. ¿Con qué te despides? Me quiero despedir con nuestras redes sociales, si me permiten. Adelante, claro. Apunté para no olvidármelas. Entonces, a mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Unanguila, www.unanguila.com. A Liz López va a estar la siguiente semana. Ella tiene su cuenta también de recomendación de libros en Instagram, es _ hecha de libros. A Grecia, que también es de nuestras compañeras de las cápsulas de mi libro MX. La pueden encontrar en Facebook e Instagram como Marg de Libros. Se escribe MARG de Libros. Y a Mariana la pueden encontrar en Facebook e Instagram como Librería Mi Libro MX. Espero que disfruten mucho nuestras cápsulas, que ya regresamos y hemos venido a hablarles de libros que nos encantan. Muchísimas gracias, Esther. Okay.